Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Javier Núñez Cordero, soy profesor de Historia y Geografía y a continuación les voy a presentar mi proyecto que se llama Labor App. En el año 2018, el 71% de los matriculados en educación para personas jóvenes y adultas tenía 24 años o menos, siendo las razones económicas o por maternidad o paternidad precoz las que primaron para que optaran por esta modalidad. Un 21% de los estudiantes tenían entre 23 y 40 años e intentaban compatibilizar sus estudios con el trabajo. Para ser más precisos en la caracterización de estos estudiantes, podemos decir que se desenvuelven en contextos vulnerables, que tienen trabajos precarios y que presentan un alto grado de ausentismo y deserción. Por otro lado, en educación de adulto encontramos la asignatura Inserción Laboral, que está orientada a entregar conocimientos esenciales para comprender la actual legislación laboral y lograr un desarrollo integral de los estudiantes como trabajadores. El alto ausentismo de los estudiantes hace difícil la entrega de estos conocimientos y la posibilidad de que el estudiante los ponga en práctica. En ese sentido, se hace necesaria una instancia donde se puedan mezclar los contenidos con actividades prácticas de aplicación de estos que vaya más allá de la sala de clases para poder hacer frente a este alto ausentismo que frena el aprendizaje y la mejora en las condiciones laborales de los estudiantes. Este es el desafío que toma la ORAP e intenta desarrollar. El objetivo general de este proyecto es desarrollar una aplicación educativa dirigida a estudiantes de educación para personas jóvenes y adultas que permita poner a disposición de ellos contenidos de la asignatura de inserción laboral, conjuntamente con actividades prácticas, otorgándoles la posibilidad de continuar sus estudios fuera del aula. Como objetivos específicos, tiene distinguir situaciones de vulneración de derechos laborales, identificar los derechos y deberes de los trabajadores, valorar el respeto de la dignidad de las y los trabajadores. Ahora, en cuanto al diseño pedagógico, las actividades de LaborApp toman como base el programa de la asignatura de inserción laboral y se estructura en 4 módulos. Cada uno tiene su respectivo objetivo pedagógico, sus materiales y quizzes. El módulo 1 tiene como nombre definición del trabajo e historia de la legislación laboral y su objetivo es relacionar el desarrollo histórico del trabajo con la actual legislación laboral. El módulo 2, Código del Trabajo, tiene como objetivo conocer los elementos esenciales del Código del Trabajo. El módulo 3, Contrato, jornada laboral y término de contrato, tiene como objetivo que el estudiante conozca qué es un contrato de trabajo, cuáles son las extensiones de la jornada de trabajo y los motivos de término de contrato. El módulo 4, Derechos de protección de maternidad, busca que los estudiantes conozcan qué es y a quiénes va dirigido el descanso prenatal, postnatal, derecho a fuero maternal y el derecho a sala cuna. Por cuestiones de tiempo, a continuación van a observar un video que contiene los principales materiales que se ponen a disposición del estudiante en la aplicación y los quizzes. Juan no quiere firmar su contrato de trabajo porque las condiciones de este no son las mismas que acordó con su empleador. ¿Qué debería hacer Juan?
Javier está silenciado por si acaso. Muchas gracias, profesor. Lo que estaba diciendo era que la aplicación, como se pudo ver en el video, ofrece al estudiante el contenido en diferentes formatos: audio, video, infografía, por señalar algunos de los formatos que se ofrecen en la aplicación, y diferentes tipos de quizzes como drag and drop, verdadero y falso, grabación de audio, selección múltiple, entre otros. En cuanto al pilotaje, el pilotaje se realizó con 12 estudiantes voluntarios. Fueron voluntarios porque el establecimiento donde yo me desempeño ya había terminado las clases cuando se desarrolló el pilotaje. De ellos, dos utilizaron la aplicación de forma presencial en el establecimiento. Como pueden ver en la tabla, 4 estudiantes se identifican con el género femenino, 7 con el masculino y 1 con ninguno. Sus edades van de los 18 a los 50 años. 7 de estos estudiantes se encuentran trabajando y 5 sin ocupación. A continuación verán un pequeño video que muestra a un estudiante utilizando la aplicación en el establecimiento. Juan no quiere firmar su contrato de trabajo porque las condiciones de este no son las mismas que acordó con su empleador. Su empleador le dijo que enviaría el contrato a la inspección del trabajo para que ésta requiriera su firma. ¿Qué debería hacer Juan? Hola, me llamo Natalia Jansen de segundo nivel A del Colegio Pitágoras. La aplicación es muy útil ya que nos puede servir para un futuro cuando ya entremos ya a trabajar. Y me gustaría que hicieran más videos sobre este tipo para que nosotros también tengamos en mente y sepamos qué hacer en un futuro cuando empecemos ya a encontrar trabajo o a ver nuestro futuro. En cuanto a la base de datos, la aplicación recolecta el nombre del usuario que realizó el quiz, su nota obtenida, la nota máxima, cuando inició el quiz, cuándo lo finalizó y cuánto fue el tiempo que invirtió en desarrollar el quiz. Con esos datos se logró hacer estos 3 gráficos. Como se pueden observar en los gráficos de dispersión, los dos que están arriba, con los datos recolectados no existe una tendencia clara entre, por ejemplo, la edad de los alumnos y el tiempo promedio invertido en desarrollar el quiz, ni tampoco entre la edad de los estudiantes y la nota promedio que obtuvieron. Esto se ve claramente en el mapa de calor de correlaciones, en donde se deja evidencia que no existe ninguna correlación fuerte entre las variables analizadas, siendo que las variables fuertes deberían ser mayor a 0,5, no presentamos ninguna. Es decir, que con las variables que se recolectaron en el pilotaje no se puede establecer por el momento ninguna correlación. A mi juicio deberíamos desarrollar un pilotaje más amplio para obtener más datos para de esa forma concluir con los gráficos. Por último, concluir que la aplicación permitió entregar el contenido de la asignatura inserción laboral a los estudiantes fuera de un contexto de clases presenciales. En cuanto a los objetivos específicos, distinguir situaciones de vulneración de derechos laborales se cumple en un 83%, ya que ese es el porcentaje de los estudiantes que obtuvo un porcentaje de aprobación de 60% o más. El objetivo específico, identificar los derechos y deberes de los trabajadores, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 80,6%, donde los estudiantes obtuvieron un 60% o más del objetivo
cumplido. También hay que señalar que el objetivo que tiene relación con valorar la dignidad de los trabajadores no se pudo cumplir porque los estudiantes no enviaron la grabación de los audios, y eso se debe netamente a que no estaban entregadas las instrucciones de forma clara. Así que es una oportunidad de mejora para en una próxima actualización de la aplicación implementar instrucciones más claras, así los estudiantes puedan enviar sus respuestas. Y esa es mi aplicación. Muchísimas gracias, Javier. Damos paso entonces ahora a la ronda de preguntas. Profesor Oscar. Hola, ¿cómo estás? Primero, Bueno, digamos, felicitarte por el avance que lograste desarrollar en la app y en los datos que recolectaste. A mí hay algo que me sigue inquietando, digamos, un poco de la vez pasada, y es, claro, cuando miramos un poco y entendiendo un poco que fueron un poco las personas que están en el, como en el sondeo, y no logramos encontrar alguna correlación, yo quería preguntarte como dos cosas. Después de haber hecho esta aplicación y de pronto de no haber encontrado esas correlaciones en cuanto a edades, yo quería preguntarte un poco alrededor de, primero, lo que sigue en la app para ti y esto cómo le está aportando a tu práctica docente, es decir, a tu ejercicio, digamos, al interior, ya como docente, después de ver estos resultados o de ver cómo se está usando, ¿cómo ves que esta aplicación puede llegar a servirte y para dónde va? Esas dos cositas. buenos días, profesor. Creo que lo que sigue es tener una muestra más grande para ver el verdadero impacto de la aplicación, ya que mi muestra fue muy pequeña, entendiendo que los cursos donde se imparte esta asignatura deberían haber sido más de 80 personas que participaran, pero como finalizaron el año escolar 2 semanas antes de que yo pusiera en práctica esto, no pude hacer que la gran mayoría lo utilizara, sino solamente los voluntarios, y fueron 12. Entonces, por ahí, aplicarlas al inicio del año escolar, donde tenga la certeza de que muchos estudiantes las van a utilizar y así yo poder tener los datos para hacer mediciones. En cuanto a cómo sirve a los docentes, como lo expresé en el paper, educación de adultos cada vez tiene una diversidad más grande de estudiantes y el profesor se ve enfrentado, a diferencia de la educación tradicional, a alumnos de diversa edad que van desde los 15 años hasta los 70 años, pueden encontrar en una misma sala de clase y de contextos totalmente diferentes. Lo que haría esta aplicación es tratar de llegar a todos los estudiantes con las herramientas necesarias para que esos estudiantes, que en su gran mayoría trabajan o van a trabajar, lo que me dice mi experiencia durante estos 4 años de ejercicio en educación de adultos, tengan las herramientas mínimas para poder desempeñarse de buena forma en el trabajo. Tengo estudiantes que dejan de estudiar, se les ofrecen todas las alternativas porque necesitan llevar plata a la casa y trabajan en cosas precarias, comercio ambulante, o trabajan con contratos que tienen cláusulas abusivas donde aceptan solamente por el dinero y no entienden que hay cosas que no se pueden hacer. Entonces la idea del valor agregado, para dónde va, cómo le aporta incluso a profesores que no imparten esto, es que sus estudiantes que están trabajando con las condiciones económicas que tiene el país hoy en día, entiendan que por más que les estén pagando, no pueden atropellar la dignidad de la persona, que eso es algo fundamental, que es un derecho humano. Y yo creo que por ahí va.
Vale, Javier, gracias. Gracias, profesor Oscar. Profesora Sandra. Gracias, Javier. Bueno, vimos hace poquito, a principios de noviembre, el avance de esta app, ¿no es cierto? Y que funciona bien si es que uno no hace en el fondo una reflexión sobre para qué sirve la educación de adultos y jóvenes, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido? Justamente en tu misma línea de considerar que los estudiantes deben ser protagonistas de su aprendizaje y protagonistas de la vida también, ¿no es cierto?, de su vida en sociedad, que entiendo es el fondo de tu propuesta, el sentido más profesional de tu proyecto. Lo que mantengo de aquella presentación de principios de noviembre es que esto refuerza en mucho mejor condición, por supuesto, porque es digital, porque es inmediato, porque uno lo puede trabajar asincrónicamente, etc. Este foco en la enseñanza más que en el aprendizaje. Es decir, la educación de adultos y jóvenes ha tenido esa característica a lo largo de la historia de ser mucho más un refuerzo a la memoria mecánica que un refuerzo a la memoria comprensiva. Y en ese sentido, yo me atrevería a decir que no necesitas más personas para la muestra, porque esto es un piloto, ¿no es cierto? Este es un piloto que estás probando y mejorando. Así es que el foco en el aprendizaje implicaría, yo entiendo que dentro de la app es difícil poner, como te comentábamos la vez anterior, mucho espacio para el desarrollo de preguntas abiertas, para la elaboración, te hablábamos de la elaboración de un micro programa podcast o programa de radio de 5 minutos, cosas que tú comentabas, ¿no es cierto?, que podrían encontrarse con el bloqueo de los problemas de Internet en algunas comunidades. Pero esto también se puede hacer a través de los celulares, ¿no es cierto?, a través de lo que comentábamos como tecnologías desenchufadas en aquella oportunidad. Entonces, mi pregunta es más bien, tal como el profesor Oscar, apunta a pensar cómo podemos mejorar ese foco en el aprendizaje y en la real elaboración, en lo que tiene que ver con no solo reconocer, no solo identificar y completar lo que hemos llamado los close, ¿no es cierto?, los trabajos de completación de un cierto tipo de modelo educativo, sino que cómo podrías saltar a la argumentación, cómo podrías saltar al hecho de que pudieran seleccionar a lo mejor un microvideo, lo que fuera, y lo pudieran subir. En el fondo a lo que son habilidades o competencias superiores del pensamiento. Esa es mi pregunta. ¿Cómo podrías mejorar tu app para poder dar esa dimensión con foco en el aprendizaje y en la integración de estas competencias que deben ir más allá del reconocimiento? Gracias, profesora, por la pregunta. La aplicación, después de la presentación de inicios de noviembre, ya tiene instancias donde el alumno pueda desarrollar él su propio pensamiento. Lo que pasa es que por temas de tiempo, porque no me quería pasar de los 10 minutos, no puse toda la gama de preguntas que hay. Pero Cuéntanos entonces algo de eso. Cuéntanos algo de eso. Al inicio de la aplicación, lo primero que hace el estudiante es que le preguntan qué entiende él por legislación laboral y qué es para él el trabajo, y tiene que grabarse. Esa es una de lo que no logré que enviaran, porque no, H5P, las instrucciones que tenía era la grabación y después no había envío, sino que él se podía escuchar su misma grabación, por ende nunca recibí la grabación. También hay otra instancia donde se le pide que trabaje con un compañero o compañera y observen un video. Y en ese video se muestra vulneración de derechos y se les pregunta qué les parece a ellos, qué podría hacer las personas, por qué creen que se enfrenta a una vulneración de derechos, que es el video que se hizo viral hace unos años atrás sobre un jefe que trataba mal a sus trabajadores en la Piccola Italia. Ese video ellos lo analizan y después reflexionan sobre por qué eso estaría mal, qué debería cambiarse.
También tiene preguntas sobre, también se tienen que grabar en audio, y esas son las que fallé, en que el estudiante tiene que analizar otro caso y también dar su respuesta de por qué cree él que se dan algunos tipos de situaciones y cómo se podría mejorar, qué haría él en esas situaciones. Sin duda se pueden hacer más actividades que vayan enfocadas en eso, que vayan enfocadas a que el estudiante pueda desarrollar el mismo su aprendizaje. Las limitaciones que le sigo viendo es que la educación de adultos sigue muy estructurada en el currículum, en un currículum que está desactualizado, que, como lo he dicho, clase a clase no se actualiza desde que Yanna Proboste era ministra de Educación por el 2007, esa es la última actualización que tiene, que se sigue viendo como la parte más alejada de la educación. Por ende, lo que se busca en la educación de adultos es resultados rápidos para que se complete el objetivo que tenía cuando se creó en 1975 durante la dictadura, que es alfabetizar a las personas. Entonces, lo que se busca es darle alfabetización, que sean funcionales, que sepan leer lo mejor posible, que sepan escribir. Tengo que darle un giro, pero esto ya tiene que ser más comunitario en los colegios, en las comunidades educativas, donde todo el profesorado se oriente hacia que el estudiante de verdad sea el centro del aprendizaje, que él se empodere, que ella se empodere, y tratar de hacer ese cambio. Creo que con la aplicación podría hacer algo así, podría intentar. Mi proyecto busca eso también, que el estudiante pueda hacer una reflexión sobre el mundo que lo rodea, porque es muy difícil hacerlo. Cada vez hay niños más chicos, cada vez hay personas que no tienen la capacidad de reflexionar, que no lo pueden hacer, entonces se complejiza, pero si la aplicación quiere ir hacia allá y tratar de que el estudiante pueda ser partícipe, pueda ser el centro de su aprendizaje y él reflexione sobre lo que está viviendo. No sé si respondo en algo su pregunta. Responde muy bien y me da mucha esperanza. Gracias, Javier. Nada, profesora. Muchas gracias, profesora Sandra, Javier. Profesor Iván, por favor. Hola Javier, primero felicitarte por el proyecto. Y bueno, mi pregunta es en base a lo que tú has ido desarrollando y conociendo en el diplomado, y bueno, con tu también desarrollo y búsqueda propia, ¿cómo incorporarías ahora para integrar elementos que faciliten la utilización de tu aplicación a distintas personas con realidades diferentes, ya sea por una dificultad física o tal vez por inexperiencia también en la utilización de tecnología? ¿Y qué datos también buscarías rescatar para corroborar que tu aplicación efectivamente está ayudando a estas personas? Buenos días, profesor. Lo que se me viene primero a la mente es utilizar lectores de pantalla para que los estudiantes que tengan dificultades de visión puedan escuchar el contenido que está presente. Eso no debería ser tan complicado hacerlo. Bastaría con que se leyera el lector, la estructura del HTML y podría ya la persona acceder al contenido. La dificultad que veo ahí es que, como está realizada en WordPress, debería de tener definida bien la estructura, y como no estoy trabajando con etiquetas como tal, yo no estoy viendo las etiquetas semánticas de HTML, no voy a saber qué le va a leer primero. Entonces, como parte siempre por el H1 leyendo y así sucesivamente, como yo no estoy viendo eso en WordPress, probablemente parta leyendo otra cosa que tenga un H1. Entonces puede leer lo que se le ocurra si es que yo no manejo muy bien esa parte. Ahora, otro valor que le podría dar es ocupar material UI de Google
para tratar de que todas las tonalidades, todos los colores sean amigables para las personas que también tienen dificultades visuales, que sea cómodo para ellas, y también ocupar el estándar que ocupa Microsoft en su navegador, entendiendo que esta aplicación está corriendo como aplicación web y no como una app para Android o iOS. En cuanto a los datos que podría recolectar, podría tratar de ver que si funciona o no el lector de pantalla a medida con quiz sencillos, como para ver la comprensión que tuvieron. Si es un texto sencillo de comprender, deberían poder tener las alternativas correctas al momento de responder. Eso se me ocurre ahora, como para tratar de ver que estoy haciendo bien las cosas, incluyendo a más alumnos. Lo importante sí en el colegio para aplicarlo es dar las instrucciones a los estudiantes, porque los estudiantes en educación de adultos, la mayoría que ya ha dejado de estudiar, en las estadísticas dicen que son muy pocas las estadísticas que hay, pero dicen que en promedio las personas que estudian han pasado 13 años sin estudiar, entonces cuando se enfrentan a algo, aunque sea que conozcan cómo funcionan las aplicaciones en el celular, el hecho de estar en una sala de clases para ellos ya es una experiencia que los pone al límite. Entonces tendría que tratar de darles la confianza de que ellos sí pueden desarrollar la aplicación, o sea, el contenido de la aplicación, y que lo pueden tener disponible para cuando ellos quieran utilizarlo. La idea, siempre el foco de esta aplicación es que se ocupe el mayor tiempo posible y fuera del aula de clases, porque el problema que hay en educación de adultos es que los alumnos no van a clase. No van porque privilegian descansar, que es totalmente válido después de un día largo de trabajo. Entonces, los alumnos, después de haber trabajado mucho tiempo en la construcción, prefieren ir a sus casas a descansar, a ver un rato la tele, en vez de ir a clase. Claro. Esas son las cosas que haría, tratar de incentivar más a los estudiantes y demostrarles que sí existen cambios, sí se puede, ellos pueden salir adelante, pueden cumplir con objetivos que ellos tengan mediante la educación. No sé si respondo en algo o me fui por las ramas. Sí, buenísimo. Muchas gracias, Javier. En un principio igual noté que en tu proyecto había este interés por ayudar a este tipo de personas que son, que tienen otra realidad y que también tienen un mundo aparte, trabajan y también en paralelo están estudiando, por lo que se me hace interesante igual que buscar la forma de llamar la atención, y creo que un valor muy bueno que tiene tu proyecto, que tiene esa preocupación de capturar a ese alumnado. Así que felicitaciones y muchas gracias por la respuesta. Gracias, profesor. Gracias, profesor Iván. Tenemos una pregunta de la audiencia de don Felipe González, quien nos acompaña desde Barcelona. Dice que quisiera saber si se realiza una evaluación cualitativa de la experiencia de usuario. ¿Qué conclusiones arrojó aquello? Y dice que la pregunta la hace sobre todo porque los adultos no necesariamente son nativos digitales. Por el momento no he desarrollado ningún test, nada para ver de forma cualitativa la experiencia de uso, absolutamente nada. Lo que pude ver con las personas que lo utilizaron era que los jóvenes, los dos que lo utilizaron, que una persona de 19 años y una de 22, se manejaron de buena forma. La única persona que tenía 50 años lo hizo de forma telemática, así que no pude acceder a ver cómo lo hizo, cómo se sintió con la aplicación. Eso ya vamos por las restricciones del COVID, por mis mismas restricciones de no tener tanto conocimiento en tecnología para saber de qué otra forma podría haber visto o capturado esos datos, pero no pude recolectarlos. Me gustaría próximamente hacerlo. Me gustaría, la verdad es que este es un proyecto que me gustaría llevar más allá del diplomado. Me gustaría programarlo yo mismo y así poder yo capturar
la información que se considera relevante. Y por eso lo traté de hacer lo más sencillo posible pensando en los adultos que tengo en el colegio. Como les decía, yo en muchas clases he tenido alumnos de sobre 60 años que les cuesta mucho y ahora enfrentarse a un celular va a ser aún más difícil. Por eso planeo seguir con esto y poder capturar esa información que decía en la pregunta, pero por este instante no capturé absolutamente nada de eso porque no tuve la instancia de hacerlo ni la capacidad para poder hacerlo. Ok, Javier, le agradecemos la presentación de su proyecto. Así como decía la profesora Sandra, estamos esperanzados de que continúe con él, lo siga desarrollando. Y Muchas gracias, profesora. don Felipe González también dice muchas gracias. Bien, vamos a pasar entonces ahora